Hola amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos en este inicio de semana, 30 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le pedimos lo de siempre, si puede darnos un me gusta, un like, pues se lo vamos a agradecer muchísimo. Y también compartir el programa si les están gustando las transmisiones en vivo que estamos haciendo aquí. Cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos. Bienvenidos sean al programa. Pues estamos así nada más. Bueno, está realmente uno de los innombrables. Los demás sí tenemos nombre. No, Daniel de Nueva Cuenta, ¿no? Daniel Solorio. El maestro Daniel Solorio. Anda ocupado con sus labores como abogado constitucionalista, pero está con nosotros Armando Duarte, amigos y amigas. Pues es nada más y nada menos, usted sabe, un gran analista político acá en Baja California, un amigo de Cuatro Vientos, colaborador también de muchos años acá con nosotros en nuestros programas, en nuestros inicios, desde como Proyecto Cuatro Vientos, y siempre agradecidos con él porque pues la verdad es que siempre nos ha estado ofreciendo de manera gratuita, de una manera muy gentil, muy desprendido, nuestro querido Armando Duarte. Y el día de hoy, amigos, en Los Innombrables, pues los temas son muy interesantes. De refilón lo que sucedió ayer en Colombia. Ya vio usted, las izquierdas unidas pues se alzan con el triunfo en la elección primaria. De alguna forma es medio sorprendente el paso del segundo lugar, que obliga a una segunda vuelta de Federico Fico Gutiérrez, un millonario que de alguna forma está representando a la derecha. No se esperaban gran cosas de él y sin embargo pues sorprende. Poco más del 23% de la votación contra 40 poco más también de 40 puntos del porcentaje de votos de Gustavo Petro. Y Gustavo pues ahora está convocando a que salga la inmensa mayoría de los colombianos. Hubo abstenciones y bueno, ahí está pidiendo 1 millón de votos más. Dice, con eso derrotamos a la derecha progresista, como se han dado así mismo, se han definido. También obviamente lo que va a suceder en Brasil en noviembre, con Lula da Silva ya perfilado como el candidato de las izquierdas. Y bueno, pues el próximo domingo, amigos, amigas, el próximo domingo 5 de junio, pues elecciones en 6 estados de la República. Olga, adelante. Sí, nos interesa mucho conocer la opinión de Armando, porque, bueno, estamos a una semana de elecciones aquí en nuestro país, en 6 estados de la República, donde se va a renovar las gubernaturas. En uno de ellos, Congreso local, Durango, Congreso local, además de el gobierno del estado. Y en Quintana Roo también va a haber elecciones de alcaldes. Pero es importante este análisis de los 6 estados porque se da en un momento muy importante de lo que sucede en el país. Es la segunda mitad del gobierno que encabeza López Obrador, y hasta muy recientemente no había sucedido que el partido en el poder estuviera todavía ganando gubernaturas y la mayoría del Congreso, como sucedió el año pasado. Regularmente en la segunda mitad de gobierno empezaba a declinar mucho la fuerza del partido gobernante, a grado tal de que perdía los congresos locales, perdía elecciones estatales y perdía más posiciones en el Congreso federal. Esa había sido la tendencia de los últimos sexenios. Con López Obrador en la presidencia se está rompiendo esa tendencia y ahora aparece Morena como el movimiento del partido gobernante favorito en la mayoría de los 6 estados, que son Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De estos 6 estados, 4 están gobernados por el PAN: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, con sus peculiaridades muy marcadas en cada uno de los estados. Y el PRI está poniendo pues en riesgo, en disputa, 2 estados donde jamás ha habido alternancia. Se trata del estado de Hidalgo y el estado
de Oaxaca. En estos estados no ha gobernado, no, Oaxaca sí, creo que gobernó uno bueno, ahorita nos aclara el politólogo, pero tengo la idea que ahí no ha habido todavía alternancia por el lado del PRI, ¿verdad? Se ha quedado el PRI, por lo menos si algo sí tiene ya 90 años en nonagenario ahí gobernando. Pero como Armando es también un especialista en fenómenos de la globalidad, y nos interesa mucho lo que está sucediendo en América Latina, te queremos pedir, Armando, que empecemos de lo general y luego nos vengamos a lo particular, lo que sucedió ayer en Colombia, donde en efecto el candidato de la izquierda gana la primera vuelta, Petro, ¿cómo se apellida? Petro, gana la primera vuelta, Gustavo Petro, ese es el apellido, Gustavo Petro. No logra el 51% y esto lo obliga a ir de nuevo ahora una segunda vuelta con el candidato de la derecha, Rodolfo Fito Hernández. Y esto, pues también nos tiene así muy a la expectativa de lo que puede suceder. No logró más del 40% de la votación, pero Gustavo Petro dice, los que están dando los primeros reportes de los resultados de la elección, obtuvo más de 8 millones de votos, que para Colombia es un dato histórico. Ningún candidato había obtenido tal cantidad de votación. Y luego ya en octubre, en efecto, Armando, se vienen las elecciones de Brasil. El 2 de octubre, fecha simbólica para México, son las elecciones en Brasil. Ahí eligen presidente, vicepresidente, poder legislativo. Y de nuevo, Lula. Ignacio Lula da Silva domina en las encuestas, aparece como el gran favorito. ¿Cómo ves tú todo este panorama, Armando? Pues muy interesante en el sentido de que significa que en América Latina hay una tendencia hacia voy a llamarle así, el progresismo. No es el concepto más adecuado, pero creo que nos permite entender. Es decir, hacia gobiernos de corte no neoliberal, que se ha venido, digamos, relanzando, pues prácticamente a partir del 2018, que Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la República en México. Porque, curiosamente, en América Latina, el progresismo inicia ya con gobiernos constituidos en 1999, cuando Chávez logra ganar la presidencia de la República en Venezuela. Y luego vienen una serie de países que van frente a la crisis económica producida por la implementación tan brutal del régimen neoliberal en América Latina, y la movilización del pueblo por exigiendo reformas que paliaran los efectos terribles de la crisis, el crecimiento de la desigualdad, de la pobreza, etcétera, empezaron a surgir en el marco de aquello que se llamó la transición a la democracia, que se había iniciado años antes, cuando los regímenes militares en América Latina empezaron a dar paso a regímenes civiles, pero bajo la égida del neoliberalismo. Hacia finales del siglo pasado se da toda esta situación de movilización social que hace que poco a poco los países de América Latina vayan resolviendo a través del método electoral tener gobiernos con un corte no neoliberal. Fue primero Venezuela y posteriormente vino Argentina. Recordemos que a principios del siglo XXI Argentina vivió una tremenda crisis. Hubo un año en el que tuvieron, creo que 4 presidentes, porque llegaba uno y la gente, ante la incapacidad de poder resolver los efectos de la crisis, la gente salía a las calles y terminaban renunciando. 3, 4 presidentes tuvieron en un periodo de meses, ¿no?, en Argentina, hasta que asume el poder Néstor Kirchner, de estos mandatarios de corte progresista, y logra detener la situación y empezar un proceso de transformación. Y después de Argentina, pues viene Brasil con Lula da Silva, viene
Bolivia con Evo Morales, viene Ecuador con Rafael Correa, viene el Uruguay con el Frente Amplio, viene Paraguay con aquel, no recuerdo ahorita su nombre, obispo metido a la política, pero también con esta ideología no neoliberal. Entonces, toda América Latina, que había estado dominada durante más de una década, varias décadas en algunos casos, por dictaduras militares, pasa a gobiernos civiles, y estos gobiernos civiles pasan de ser gobiernos de corte neoliberal a gobiernos de corte progresista. Y todo este periodo dura más o menos como 10, 15 años, cuando las estrategias hegemónicas de Estados Unidos empiezan a surtir efecto, y a través de los golpes blandos, de la lucha jurídica, legal, el lawfare que le llaman los gringos, empiezan ellos a recuperar terreno. Y bueno, sacan a Dilma Rousseff, sucesora de Lula en Brasil, logran que Macri gane las elecciones en Argentina, el golpe de Estado en Bolivia, la traición de Lenin Moreno en Ecuador, que da un giro, siendo del partido de la Revolución Ciudadana, da un giro hacia el neoliberalismo y persigue a Correa y a sus ministros. Creo que uno de ellos todavía está en la cárcel, ¿no? El que fue vicepresidente. Y regresa el conservadurismo al Uruguay, le dan un golpe legislativo al presidente del Paraguay, lo sacan. Pasa lo mismo en El Salvador, en Honduras, con Zelaya, que también había tenido dentro de los cambios hacia el progresismo también esta experiencia. Y entonces todo parecía que las cosas regresaban. Estamos hablando del 2014, 15, 16, 17, al control del neoliberalismo en América Latina. Colombia, que es el país del que estamos hablando, se había mantenido dentro, igual que México, de los cánones del neoliberalismo. Es decir, ahí había habido gobiernos de derecha, gobiernos neoliberales. En el caso de Colombia, se consolidan con Uribe al frente, un gobierno represor, y que sucede luego Santos, otro presidente de nombre Santos, y que consolidan pues el modelo neoliberal todavía vigente en Colombia hasta el momento. Entonces, en el 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hay como un nuevo empuje, porque después de López Obrador, pues viene la recuperación del gobierno por los progresistas en Argentina, ¿verdad? La recuperación del poder en Bolivia por el movimiento al socialismo, y lo novedoso, el caso del Perú, el caso de Chile, que también eligen a presidentes no neoliberales, presidentes progresistas, el caso de Honduras, ¿no? En donde logra la presidencia Xiomara Castro, y empieza nuevamente a inclinarse la balanza en favor del progresismo en América Latina, a contrapelo de los intereses de los Estados Unidos. Y uno de sus bastiones fundamentales, que juega un papel muy importante en la geopolítica norteamericana, no solamente por ser un enclave del neoliberalismo, sino también por ser uno de los países de América Latina que más bases militares norteamericanas alberga, ¿no? Que es el caso de Colombia, a través de las cuales ejerce una vigilancia sobre el subcontinente. Se enfrenta a este proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo, el día de ayer, en donde gana con un margen bastante amplio, con una diferencia bastante grande con respecto a sus competidores más del lado del neoliberalismo, el candidato de la izquierda, este señor de apellido Petro, que fue incluso miembro del Movimiento de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, una organización guerrillera, cuando en Colombia fue
digamos, una de las formas de lucha que prevalecieron durante décadas, ¿no? Las FARC, el Movimiento de Liberación Nacional. Bueno, Petro tiene antecedentes acá y que había intentado ya en varias ocasiones, creo que 3 ocasiones antes de esta, de alzarse con el triunfo en la elección sin éxito, y ha venido desarrollando una estrategia de suavizar un poco el discurso, de atraer a otros sectores de la población para lograr una coalición que verdaderamente tuviera oportunidad de triunfar, como lo hizo el día de ayer. Aquí habría que señalar que el sistema electoral de Colombia contempla la segunda vuelta, es decir, que si ningún candidato logra más del 50% de los votos, se repite la elección, pero solamente entre los 2 contendientes que obtuvieron la mayor cantidad de votos. En el caso de Colombia, las personas que estamos viendo en la fotografía en este momento, ¿no? Petro y el otro que no recuerdo ahorita su apellido, un empresario que con el discurso de la anticorrupción... Federico Gutiérrez, con el discurso de la lucha contra la corrupción, pero no de modificar los esquemas o las estructuras neoliberales, pues logró captar la atención de un sector importante de la clase media. Y que yo diría lo más destacado de la elección de ayer fue que el oficialismo, es decir, el candidato del partido en el gobierno, pues prácticamente fue puesto en tercer lugar, con 23% de los votos emitidos, ¿no? Y así está la situación ahorita. Dentro de unas semanas se realizará esta segunda vuelta y aquí los candidatos punteros, el primero y el segundo lugar, realizarán una labor muy intensa de alianzas para tratar de sumar votos a su causa. Esto implica que aquellas organizaciones que decidan sumarse, o los sectores sociales que decidan sumarse a uno u otro de los candidatos, pues impondrán o plantearán sus demandas, y estos, en aras de lograr esa coalición, pues tendrán que incorporar en su programa algunas de estas demandas. Aquí es ese periodo de tejer fino, ¿no? En donde se busca flexibilizar las plataformas electorales en el sentido de captar una mayor cantidad de apoyos. Esa es la situación que se presenta ahí. ¿Cuál puede ser el resultado? Pues es difícil predecirlo, no obstante la gran diferencia que tiene Petro a su favor, porque logró creo que poco más del 40% de los votos. Lo que pasa es que los otros 2 partidos que representan al conservadurismo en Colombia tuvieron uno 23, casi 24, y el otro cerca del 28%. Si lo suman nos da arriba del 50%. Ya anunciaron que se van a unir, y aunque no es mecánico esto de que si se unen los partidos todos los votos se van a ir hacia esa opción, lo cierto es que se fortalece el frente del conservadurismo, y aquí entonces Petro tiene el gran reto de lograr incrementar puntos suficientes a ese 40% de votos que obtuvo, casi 41%, para poder superar la barrera del 50%. Por eso pidió el 1.000.000 de votos adicional, Armando. Por eso le está pidiendo a los votantes que salgan, porque fue baja la votación, el porcentaje de votantes, pero con 1.000.000, dice, aún unidos, los vencemos. Así es. Y aquí esta parte de la gente que no fue a votar juega un papel muy importante, porque tal vez muchos no creían que la izquierda pudiese tener este arrastre que tuvo, y al verlo se pueden motivar para asistir a las urnas, pero el mismo efecto pasa del otro lado. Mucha gente conservadora que decidió no votar ante la posibilidad de que la izquierda gane, ¿verdad? Pues entonces se sientan motivados a salir a votar por la opción de derecha. Lo cierto, lo que podemos afirmar es que el sector más conservador de la sociedad colombiana fue derrotado, que es el que representaba el candidato del oficialismo, un tal Federico Gutiérrez, que había sido presidente municipal de Medellín. El Fico le dicen, ¿no? El Fico. Sí.
Sí, ese fue derrotado por completo. El uribismo, vamos, porque no es él, es la corriente de Uribe, esa corriente más conservadora, retrógrada y neoliberal, del uribismo fue derrotado. Y eso yo creo que es una excelente noticia. Ojalá y se complemente con lo otro. Por último, ahorita se va a realizar la Cumbre de las Américas, ¿no? Convocada por los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas es auspiciada por la OEA, que ya sabemos el prestigio que tiene, ¿no? O el desprestigio que tiene. Y pues no podemos esperar mucho de esta cumbre, ¿no? Ya vimos que Estados Unidos no convocó a algunos países. México está analizando, el gobierno mexicano, la posibilidad, aunque ya lo anunció, ¿verdad?, de no acudir. No lo ha hecho oficial, pero ya anunció que si se excluía algún país de Latinoamérica, no iba a asistir, porque entonces no iba a ser una cumbre de todas las Américas, sino una cumbre a modo, ¿no? Y algunos otros países han manifestado su deseo también de no acudir, y otros van a acudir, pero en son de protesta, ¿no? Entonces, aquí la situación es que Estados Unidos está buscando nuevamente un acercamiento con América Latina, que le es indispensable en el marco de lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos es una potencia declinante. Su hegemonía está en entredicho por el desafío de China y de otras potencias emergentes, la propia Rusia, la India y otros países. Y América Latina, lo hemos comentado en otras ocasiones, es poseedora de enormes riquezas naturales, que le son indispensables a los Estados Unidos para relanzar su economía en el marco de las transformaciones que se están dando. Las nuevas tecnologías que requieren de minerales raros, que requieren de biodiversidad, que requieren de mucha agua, recursos en los que América Latina es inmensamente rica. Entonces, los ojos de Estados Unidos están puestos sobre esa riqueza natural, y esta tendencia hacia el progresismo es para ellos bastante preocupante, porque implicaría replantear, que es lo que le ha planteado precisamente López Obrador, replantear sus relaciones con América Latina, y en vez de ser unas relaciones hegemónicas de dominación y de subordinación de los países latinoamericanos, optar por relaciones respetuosas de colaboración, de tal manera que América Latina, a partir de esa riqueza, pueda prosperar y convertirse en una potencia económica. Estados Unidos no ve con buenos ojos, por lo menos el establishment de los Estados Unidos no ven con buenos ojos una potencia industrial que le compita al sur del río Bravo. Por eso su política de hegemónica y dominación ha sido la de conferirle a los países latinoamericanos el rol de proveedores de materias primas que nos abundan, pero también de mano de obra barata. Y no de desarrollar tecnologías, y no de convertirlos en potencias industriales, sino en zonas de saqueo, en zonas de conquista, ¿no? López Obrador está planteando, tienen que cambiar, eso ya no opera, ya no funciona, pero estamos viendo cómo, ¿verdad?, el establishment norteamericano es muy poderoso y está imponiendo su voluntad, y excluyó a Venezuela, y excluyó a Nicaragua, a Cuba, y es muy probable que varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, no acudan a esta cumbre en la representación de su presidente. Enviará a su representante. Pero ¿qué podemos esperar de una cumbre de esa naturaleza? Muy poco. Entonces, es evidente que los Estados Unidos están apostando, en vez de la colaboración, aún con los gobiernos no neoliberales de América Latina, por la confrontación. Por la confrontación. Van a seguir impulsando las guerras sucias, lo vemos en México, ¿verdad? Van a seguir impulsando los golpes blandos, la lucha, el lawfare que le llaman, y procurar someter a los países de América Latina, ¿no? Recordemos que fue la Cumbre de las Américas, organizada con el propósito de impulsar aquello que se llamó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, que tenía el propósito de convertir a toda la América a toda América Latina en una región subordinada a los intereses de la economía neoliberal norteamericana.
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que fue derrotado en 2005 en otra cumbre que se realizó en Argentina, ¿verdad? En donde Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva fueron fundamentales para darle al traste a esa aspiración de dominación, ¿no? Y fue a raíz de que se vino abajo el ALCA que se intensificó en toda América Latina esta política intervencionista de los Estados Unidos. Bueno, pues esta cumbre tiene el propósito de revivir eso. Por eso no quiere invitar a estos países, ¿verdad? Y por eso le duele que no vaya el gobierno de México, que no esté representado por su presidente. Pero es que son momentos en que se definen las cosas. Joe Biden, no obstante su discurso hasta cierto punto conciliador en algunas cuestiones, ¿verdad?, no ha podido sacudirse, ni creo que tenga muchos deseos de hacerlo, la presión y el dominio de los grupos hegemónicos y que dominan el poder en los Estados Unidos. El gran capital neoliberal, financiero internacional, ¿verdad? Y ha estado actuando pues con el guión que le han escrito, ¿no? Entonces, esto que pasó en Colombia, si logra concretarse y tendremos en Colombia un gobierno progresista más, y si para finales del año también sucede lo mismo en Brasil con el regreso de Lula da Silva, que todo parece indicar que va a pasar, ¿verdad?, el proyecto neoliberal de los Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad en América Latina. Va a llevar a una confrontación. Y es ahí donde podemos reconocer la genialidad de la propuesta que hace Andrés Manuel a los Estados Unidos. Les está planteando prácticamente, es tu única posibilidad, aprovéchala ahorita, después no va a haber retorno. Si esto no se logra, para el año que viene, para finales de este año, para el año que viene, América Latina va a seguir un curso en donde los Estados Unidos van a quedar fuera. Y eso va a ser terrible para los intereses de los Estados Unidos. Este proceso de declinación se va a agudizar y Estados Unidos va a dejar de ser lo que ha sido, y es muy probable que hasta se vea enfrentado a una situación de crisis tan terrible que la solución militar va a aparecer como prioridad para los Estados Unidos. Recordemos la historia. Acabo de ver un documental precisamente hoy por la mañana de la crisis económica del 29, de la gran crisis, ¿no?, que inició con la crisis de la bolsa en Nueva York en 1929. Todos los esfuerzos de Estados Unidos para salir de la misma, ¿verdad?, no lograron obtener los resultados deseados, sino hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando se reactiva la industria armamentista y Estados Unidos empieza a armar hasta los dientes para entrar a la guerra en Europa, y esto fue lo que realmente propició el crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía, ¿verdad?, a partir obviamente del crecimiento de la deuda pública, porque pues era el gobierno el que pagaba a las corporaciones privadas la producción de tanques, aviones, armamento, bombas y todo lo demás, ¿no? Entonces, para Estados Unidos las guerras han sido siempre tablita de salvación para salir de las crisis. Si esto que pasa en América Latina, ya esta oportunidad que le está diciendo López Obrador, hey, éntrale a esto, si no le entra a los Estados Unidos, yo pienso que es muy probable que en los próximos años veamos una declinación abrupta de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, ¿sí?, y que esto derive en una crisis muy fuerte al interior de los Estados Unidos, y que los grupos duros del establishment, los halcones que le llaman, pongan la alternativa de la guerra, que sería un desastre para la humanidad, la alternativa de la guerra como solución a su problema. Sí. Que no lo sería, sería lanzarse al precipicio. Así es, pues muy interesante, y en efecto la cumbre empieza el día 6, un día después de las elecciones en México,
Unas elecciones donde el presidente de la República puede adquirir todavía mayor fuerza política, no solo en el ámbito interno, sino en su figura ante lo que representa ante Estados Unidos. Ha llamado la atención, Armando, los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Biden a través de su embajador en México por convencer a Andrés Manuel López Obrador de que vaya a la cumbre. Le ha dicho que es fundamental su presencia, es su aliado económico, le recuerda el TEMEC, y bueno, pues muchos aspectos a resaltar respecto a esto que es novedoso, porque en cualquier otro momento, pues el presidente de Estados Unidos dice, está bien, sea bienvenido Marcelo Ebrard, es el representante del país en su carácter de canciller, pero tiene especial interés, o al menos así lo había manifestado Biden, de que asistiera López Obrador. Los resultados de estas elecciones del próximo domingo, un día antes de la cumbre, todavía pueden fortalecer más la imagen del presidente, porque las encuestas, Armando, hablan en el peor de los casos para Morena, de que gana 3. Pero hay encuestas que hablan de la posibilidad de que se lleve las 6 candidaturas. Algunas, la mayoría de las casas encuestadoras le dan el triunfo a la oposición, al bloque opositor, en 1 y quizá en 2 estados de la República. Ahorita mencioné a Oaxaca y tenía la duda de la alternancia. No, sí hubo alternancia, pero como si no hubiera habido, ¿no? Fue con Gavino Cue, y por eso a mí me quedaba la duda, porque fue postulado en una alianza en 2016, 2010, 2016 gana el gobierno con el PAN, el PRD, con el partido que entonces se llamaba Convergencia, que es Movimiento Ciudadano, y el Partido del Trabajo en aquel tiempo. Y recuerdo que había hecho un trabajo muy intenso López Obrador de recorrido por todo Oaxaca, por todos sus municipios, impulsando una candidatura opositora fuerte, pero cuando se da cuenta que Gavino Cue aceptó la propuesta que le vino desde la dirección de los Chuchos de aliarse con el PAN, se retira López Obrador de esa gira que estaba realizando. Bueno, pues así las cosas, Armando. ¿Cómo ves tú el domingo ya acá en nuestra patria, en nuestro país? Permíteme nada más hacer unos comentarios respecto a lo que estuvimos platicando, Armando, sobre el tema de las elecciones, de lo que está sucediendo en Sudamérica. Es importante resaltar 2 cosas con el tema también de la cumbre. Primero, en marzo hubo elecciones en Colombia. En marzo, la izquierda, que tenía 3 escaños en el Senado de Colombia, llegó a 17. El 71% de los votantes en aquella época, tras ese proceso electoral, estaban dando su voto por la derecha, por una coalición rara ahí que se creó de Centro de la Esperanza, una cosa así. Y hoy vemos que fracasó debido a que el que queda en segundo lugar, que va a la segunda vuelta, tuvo grandes confrontaciones con el uribismo. Entonces, si bien es cierto que unidos y posiblemente ya están comenzando a tratar de resarcir las heridas, porque en el proceso electoral, en el proceso previo a las elecciones de ayer domingo, las derechas estuvieron pegando con todo. Y si bien es cierto que la coalición de derecha se rompió porque entró este candidato multimillonario y rompió con el escenario de la derecha original, el uribismo, ahora estamos hablando de que van a tener que ceder muchísimo ante el que queda en segundo lugar. Y la votación, la gente en este momento, estoy checando ahorita diarios de Colombia, quienes están haciendo ya una primera encuesta de por quién votarían en el próximo proceso de la segunda vuelta. Y existen, ahora se está invirtiendo, casi el 71% de la gente que está siendo encuestada en este momento está hablando de salir a la calle a votar y dar finalmente su voto a la izquierda unida. La izquierda unida ha logrado grandes avances. Petro, hay que recordarlo,
compitió hace 4 años en Colombia por la presidencia, alcanzó a llegar a la segunda vuelta, ¿sí? Y eso impulsó finalmente, ahí fue derrotado en la segunda vuelta, pero eso impulsó a la izquierda a lograr en marzo de este año esas 17 curules del Senado. Entonces, es una de las principales fuerzas dentro del poder legislativo colombiano y eso ya está marcando cosas muy interesantes respecto a lo que viene en la segunda vuelta, estas cosas que son nuevas, este tema de lo que está sucediendo actualmente con las encuestas ya en este momento, decantándose a favor de salir a la calle en la segunda vuelta, los ciudadanos, y votar por la izquierda. Y en el caso de la cumbre, nada más quiero subrayar 2 cosas. Hay 2 cosas muy importantes que se dieron en el transcurso también de los últimos 10 días. Estados Unidos, Joe Biden, invita a la cumbre al gobierno español. Al gobierno español, y el gobierno español ha creado una gran enemistad por el tema de sus transnacionales, de sus multinacionales, grandes problemas con gobiernos latinoamericanos y provocó mucho malestar el que Estados Unidos, antes de que haya invitado a cualquier país latinoamericano, invitó primero a asistir a esta cumbre el próximo mes a el gobierno de España y eso generó una enorme inconformidad. Y segundo, esto generó, a su vez, que ya el presidente de Cuba, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, la semana pasada anunció, ¿saben qué? Yo no voy. Ya él dijo, yo no voy a ir a esa cumbre, se den como se den las cosas, esto es una cumbre que está totalmente amañada, está prácticamente creada para servir a los intereses de los Estados Unidos, yo no voy a prestar este tipo de cosas, a estos juegos. Él ya dijo, yo no voy, y esto pues ha generado también de nueva cuenta una serie de comentarios muy fuertes en el continente sudamericano. En cambio, los gobiernos de la zona del Caribe sí han anunciado que casi todos van a ir en bloque a esta cumbre, aun cuando no han dicho cuáles van a ser sus posiciones frente a Estados Unidos. Nada más quería agregar eso para terminar con el contexto. Armando, discúlpame, ahora sí entramos al tema del día 6 horas. Sí, como gustes, Javier, me parece muy interesante. Y Armando, yo te pediría también, ahorita que entremos ya a lo local, a lo nacional, que nos hicieras también un comentario respecto a todos estos escándalos en los que se están viendo los políticos de oposición, principalmente Alito Moreno, con los audios que han salido a la luz pública, en los que Alito Moreno de viva voz confiesa el haber pedido cantidades millonarias a un empresario para las elecciones anteriores, las elecciones por el gobierno del estado en Chiapas, y para los candidatos a diputados en 2021, pero también toda esta porquería que nos ha mostrado de cuerpo completo al líder nacional del PRI, haciendo expresiones, expresando de manera no solamente vulgar, sino de manera amenazante a los periodistas. Lo que dice a los periodistas hay que matarlos de hambre, y el silencio que al respecto guarda la coalición opositora, que se había visto muy activa en contra de López Obrador y muy solidaria con los periodistas, precisamente a partir de los asesinatos que se han registrado de periodistas en el país. Por favor, incluye esto en tu análisis, que nos parece fundamental. No es el único personaje, pero es el peor de los que hemos visto en estos días, de cuerpo completo. Esas expresiones contra el empresario de Cinépolis y Alejandro Ramírez, con mentadas de madre y todo, porque le parece a él poquito comparado con los muchos millones de pesos que gana por Cinépolis, Alejandro Ramírez, ¿no? ¿Agrega algo, Javier? Nada más quiero agregar esta imagen para que escuchar tus comentarios ya sobre Alito. Miren nada más qué cartón tan excelente maneja el día de hoy Hernández en el periódico La Jornada. Ahí está el famoso Alito, dile que si no se une a nosotros, y ustedes recordarán lo que dijo, ¿no? Ver salvaje.
como si fueran los periodistas, ¿se acuerdan? Está Golpiza salvaje, excelente que nos vamos a llevar en con la Claudio X González y con Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano. de Movimiento Ciudadano, en esa reunión que te acaban también de publicitar el pasado jueves y viernes, que tuvo este personaje, Claudio X González, con la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Excelente, excelente cartón de Hernández. El Adelante. INE y el papel del INE en todo esto. Bueno, empezaré por el comentario sobre este personaje, ¿no? Yo creo que es así como el estereotipo del líder priista de los viejos tiempos, ¿no? Aquellas frases del nuevo PRI y de la renovación del PRI, yo creo que nunca pasaron por su mente, ¿no? Claro que no eran más que simples discursos. A final de cuentas, la realidad nos mostró que del nuevo PRI no había nada, ¿no? Seguía siendo el mismo PRI autoritario, corrupto, tramposo, ¿no? Y algunos de cuyos exponentes están o perseguidos o en la cárcel, ¿no? Y en el caso de Alito, como le dicen, pues ahí está la expresión más burda y clara de lo que son estos líderes políticos, que la verdad no sé cómo se atreven incluso a plantear sus aspiraciones a la presidencia de la República. Dios nos agarre confesados con un presidente de la República con la calidad moral de este señor, ¿no? Sería algo verdaderamente impensable, totalmente un retroceso, algo que no se podría explicar. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. La gente lo rechazaría por completo. Creo que también es una expresión de la debacle, de la podredumbre del PRI, ya de su declinación absoluta. Cada vez es menor la cantidad de poder político que este partido tiene. Y en esto ha jugado un papel muy importante la pérdida de territorios, es decir, la pérdida de gubernaturas. Esta estrategia de Morena de ir conquistando gubernaturas es precisamente para ir liberando territorios del control priista, porque lo que hacía fuerte a este partido era la capacidad que tenían políticos como como Javier Duarte, como el otro Duarte de acá de Chihuahua, César Duarte, y otros gobernadores, los del Estado de México. Ese control corporativo, esa capacidad de uso de los recursos públicos para poder manipular a los sectores más marginados de la población y acarrearlos a votar por este partido. En la medida en que han ido perdiendo esas gubernaturas, el PRI ha ido perdiendo su fuerza, porque era lo único que lo sostenía, porque no tienen programa, no tienen ideología, la perdieron por completo. Aquel PRI del nacionalismo revolucionario que tenía un proyecto de nación está totalmente desaparecido, ¿verdad? Entonces ya no les queda nada, y si pierden las gubernaturas en juego que ahorita ostenta el PRI, como son Hidalgo y Oaxaca, pues más todavía, ¿no? Sobre todo recordemos que en el caso de Hidalgo era un bastión del PRI, que durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea, prácticamente desde después de la revolución, ha estado gobernado por gente de este partido en sus diferentes denominaciones. Partido Nacional Revolucionario, de la Revolución Mexicana y ahora el PRI. Y ha sido una caja chica para las campañas del PRI. Bueno, pues recordemos que uno de los estados más involucrados en el tema de la estafa maestra era precisamente el estado de Hidalgo. La universidad del estado de Hidalgo estuvo metida, pero hasta el cuello, en todos estos manejos turbios de recursos federales que eran desviados a las campañas electorales. Era precisamente la caja chica. Bueno, están ahora ya a unos cuantos días de perderla y están desesperados, ¿no? Y yo creo que estas expresiones de Alito tienen que ver con esa desesperación. Ha perdido la compostura, ha perdido el piso por completo, ¿no? Y no se da cuenta, ya perdió la dimensión de las cosas y está
prácticamente, literalmente dando patadas de ahogado. Yo no sé si se sostenga en la dirección del PRI. Lo más probable es que después de este proceso electoral lo voten, porque les hace más daño que beneficio. Ya no le sirve a nadie. Estaba viendo que fue a uno de estos estados, creo que a Durango, a apoyar a su candidata, y resulta que bajó 3 puntos en las encuestas después de la visita de Alito, ¿no? O sea, no me ayudes, compadre, mejor quédate en México, ¿no? ¿Para qué vienes para acá? Entonces, la verdad que yo veo una situación ahí francamente muy difícil para este partido, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que en el seno de la coalición PRI, PAN, PRD, va a perder toda posibilidad y se va a subordinar por completo. Va a quedar bajo la subordinación del Partido Acción Nacional. Y eso va a hacer que todavía una parte de la gente que se mantiene en el PRI, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar, que se salga, porque una cosa es estar en términos de igualdad en la mesa de la coalición, a estar bajo la subordinación del PAN. Eso muchos priistas no lo van a tolerar. Y eso los va a empujar afuera del PRI todavía. Yo, como algunos otros analistas, me atrevo a prever que el PRI va hacia la extinción en un tiempo, porque no tiene, la verdad, nada en este momento, excepto aquellos cotos de poder que todavía tiene, como son estos estados, algunos que ya va a perder, el Estado de México, que el año que viene también hay elecciones para gobernador y probablemente lo pierde, y si lo pierde ya podemos cantar la misa fúnebre al PRI, ¿no? Ese sí, otro estado donde nunca ha habido alternancia, el Estado de México, y que es el estado que ha concentrado el poder político del priismo. De ahí ha surgido el poder que llevó a Salinas de Gortari a la presidencia con todo y fraude, porque pues hay que ver las elecciones tan sucias que se realizan para hacer ganar, y si no ganan, de todos modos se imponen. Fue lo que sucedió en las elecciones anteriores, en las que, pues, de hecho, le hicieron fraude a Delfina Gómez, la candidata de Morena. Y ahora, pues, quién sabe cómo se ponga el año. Ahí hay elecciones el año que entra. Son 2 estados que quedan nada más para elegir, ¿no? El Estado de México y Coahuila son los que faltarían, y ya con eso hay elecciones en todos los estados de la República. Se cambia todo el mapa político electoral del país. Y es el Estado de México el peso mayor, no solo porque concentra la mayor cantidad de población y de electorado, es el peso mayor que ha tenido el PRI, que es donde ha sacado la mayor parte de sus recursos económicos, y es donde se ha constituido como el ejemplo, el máximo ejemplo de partido corrupto y corruptor. Así es. Entonces, yo creo que este personaje está viendo sus últimos días como dirigente nacional del PRI. Ahora, en la cuestión de la elección, pues las encuestas tienen resultados diferentes. Todas parecen coincidir en que por lo menos en 4 estados, Morena se alzaría con el triunfo. Son los estados de Hidalgo, en donde hay una diferencia muy grande, el de Oaxaca, donde también es muy importante, Quintana Roo, y tal vez con menos claridad, Tamaulipas. Ahí Cabeza de Vaca está aferrado a lograr que su partido vuelva a ganar por toda la cola que trae detrás, ¿no? Y bueno, hay una situación muy especial en esta entidad, y se está hablando de que el Estado está metido hasta el pescuezo en la elección, comprando voluntades, armando triquiñuelas, preparando todo para una elección de Estado que le permita al Partido Acción Nacional o a la coalición bajo la dirección de la Acción Nacional
de mantenerse en el poder. Aún así, el candidato de Morena, Américo Villarreal, en varias encuestas se encuentra a la cabeza. Los que están en duda son Durango y Aguascalientes. Y digo en duda porque en algunas encuestas claramente la coalición PRI, PAN, PRD va arriba, pero en otras no. Y entonces, ¿cuál tendrá la razón? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que esas dos podrían ser tal vez las únicas que en un momento dado le puedan dar a la coalición algún triunfo. Sobre todo Aguascalientes. Durango está todavía un poco más reñido, pero todavía hay esta cuestión de que se mantiene esta ligera ventaja. Y bueno, también tiene que ver con las mismas dolencias o dificultades que Morena no ha podido superar. Es en estos dos estados, sobre todo en Durango, en donde la definición de la candidatura fue muy conflictiva en Morena, ¿verdad? Y eso ha remado en contra de esta candidatura. En el caso de Aguascalientes es un poco menos la situación, pero igual, Aguascalientes es un estado en donde, bueno, ahí es la cuna de los chuchos, ¿no? Es la cuna de Jesús Ortega, de este grupo del PRD, que ha hecho esta alianza con el PAN y ha sido un bastión del conservadurismo, Aguascalientes. Y Morena no ha tenido ahí mucho éxito en sus participaciones electorales y en la organización del partido. No obstante, ¿verdad? La situación ahí, sobre todo por actitudes y errores a la hora de ejercer el poder por parte de estos gobernantes de derecha y particularmente de la candidata que fue alcalde también, creo que de ahí, en relación con unos contratos turbios de obras públicas de las luminarias de la capital que han salido a flote y que le han restado bastante aceptación entre la ciudadanía, ha permitido que la candidata de Morena, ¿verdad?, haya tenido un repunte importante en las últimas semanas, que aunque no llega todavía a superar claramente a la candidata de la coalición conservadora, lo cierto es que se ha acercado bastante y en esos escenarios cualquier cosa puede suceder. Entonces, aquí están los datos, ¿no? De tener la coalición Tere Jiménez, la candidata del PRI-PAN-PRD, una diferencia de más de 10 puntos hace algunos pocos meses, unas semanas, ahorita apenas está en 3 puntos, está en el margen de error de las encuestas, ¿no? Cualquier cosa puede suceder. Y también puede animar a mucha gente que había estado en una postura, digamos, de no saber si iba a votar o no, que aquí se habla de un 5.6%, pudiese ser que motivara a alguna gente a participar y a hacerlo en favor de la candidata de Morena. ¿Ah? Y cambiar el sentido del resultado. Bueno, ese es el panorama. ¿Qué implicaciones veo yo en lo político? Ya lo mencionaba hace un momento, ¿no? La pérdida del control territorial de los partidos de la coalición conservadora, que definitivamente fortalece al movimiento de la Cuarta Transformación en las vísperas de la elección del 2024. Si esto se llegara a concretar el año que viene con el triunfo de Morena en el Estado de México, me parece que no habría duda ni alguna de que Morena repetiría en la presidencia de la República en el 2024. No tendría la oposición conservadora esos abrevaderos de los que se fortalece para poder aspirar a hacer contrapeso de la Cuarta Transformación y alguna posibilidad, a tener alguna posibilidad de poder disputar la presidencia de la República. Esta imagen que hace un rato ponía ahí Javier de esta caricatura, refleja eso, ¿no? Están a la desesperada tratando de juntar, pensando que si sumas los porcentajes de los partidos de manera mecánica, pues vas a lograr la cantidad suficiente de votos para contrarrestar
a la Cuarta Transformación, ¿verdad? Pero eso no es así, porque si uno mide la intención del voto, o ve la intención del voto que miden las encuestas, pero por otro lado ves la aceptación que tiene el gobierno de Andrés Manuel, ¿verdad? En otras encuestas, pues te vas a dar cuenta que en el momento de una elección en la que hay que definir si el proyecto continúa o no, el 40% o más que tiene Morena en esta intención del voto, contrasta con la aceptación del 60 y a veces hasta el 70% que tiene el gobierno de Andrés Manuel, que sería la manera más clara de poder medir las posibilidades de que la Cuarta Transformación se mantenga en el poder. Entonces yo creo que el resultado de estas elecciones va a ser muy importante para poder ver un poco hacia el futuro lo que va a suceder. Creo que la tendencia es a que la Cuarta Transformación siga avanzando, se fortalezca, la oposición se siga debilitando. Su principal falla es que no tienen propuesta, no tienen alternativa. Y Alito Moreno, pues parece que es aliado de la Cuarta Transformación, porque cosa que hace, cosa que va en contra de su propia coalición, ¿no? Sí. Y que hace que la gente diga, no, pues con esta gente es la que nos está llamando a que no, pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, la verdad que, y luego no se ven, bueno, han estado manejando ahí la figura de Colosio, ¿no? Como la están construyendo para tener esa imagen fresca, joven, y por eso quieren desesperadamente jalar al Movimiento Ciudadano, y conociendo los antecedentes de su líder, ¿no? De Movimiento Ciudadano, pues seguramente que se va a vender bien caro, ¿eh? Sí. Va a vender bien caro. Oye, Armando. ¿Quieren? Sí. ¿Ah? Bueno, Sí, nada más para que no se me pase. Oye, me llama la atención que hables tú de una contienda más cerrada y difícil para Morena en Tamaulipas. Te lo comento porque todas las encuestas, y estoy viendo las últimas que son las que se permiten publicar hoy, por ejemplo, la de Mitofsky, Consulta Mitofsky dice 25 puntos arriba Américo Villarreal. O sea, es una paliza lo que le va a dar a la oposición en Tamaulipas. El Universal coincide en una encuesta aún más amplia, un universo más amplio, también coincide en que tiene 25 puntos arriba Villarreal, que es el candidato de Morena, de la coalición de Morena. Y así otras encuestadoras que estoy viendo en este momento, entré rápidamente a checarlas, porque las he estado viendo a lo largo de los últimos días, las últimas semanas, y Américo Villarreal tiene una opinión favorable muy fuerte, contundente en Tamaulipas, y se refleja, o sea, logra él atraer también esa opinión favorable, lo decíamos hace unos días, que López Obrador en efecto anda en porcentajes muy altos, más altos que el porcentaje con el que ganó las elecciones en 2018. Hoy tiene más seguidores que entonces. Pero el único estado del país donde logra rebasar el 80% de aceptación, que es un porcentaje inusitado para cualquier gobernante, es, además de Tabasco, Tamaulipas. Son los dos estados donde tiene más del 80% López Obrador, y ahí el candidato de Morena tiene 25 puntos de ventaja. De los estados donde tiene más ventaja Morena son los dos panistas, el de Tamaulipas, el de Quintana Roo. Luego ya le seguirá el de Oaxaca, ¿no? Y más reñido, Aguascalientes y Durango. Aunque en Aguascalientes, como bien lo decías tú, se ha ido desplomando la candidatura de Tere Gil. Las encuestas todavía la favorecen, pero en la percepción ciudadana ha habido una caída fuerte de la candidata de la coalición. Tere Gil, dije, no, es otra Tere Jiménez. Tere Jiménez. Es otra, el resultado por todo lo que ha salido
a la información del endeudamiento en que dejó Aguascalientes, lo decíamos hace unos días, con un proyecto de una planta fotovoltaica con la misma empresa Energy, que fue a la que le dio el contrato aquí en Baja California, Bonilla. Allá en Aguascalientes se lo dio esta panista, ¿verdad?, a la misma empresa, y dejó endeudadísimo al municipio, a grado tal de que están pidiendo el apoyo del gobernador, del presidente de la República, para ver si se puede cancelar ese contrato o a ver cómo puede intervenir la presidencia, el gobierno federal, para salvar a la gente de Aguascalientes de esta situación en la que la hundió la hoy candidata a gobernadora. Esto quería comentarte. Y yo nada más quiero ver si es posible que agregaras, Armando, en ese comentario lo que ahorita precisamente era de las cosas que yo quería de alguna forma aportar aquí, porque es cierto, Tamaulipas en las estadísticas, en las encuestas, pues parece ser que no va a tener ningún problema Américo para ganar, el doctor Américo. Sin embargo, no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de lado a un actor que hasta el momento lo hemos mencionado, lo han mencionado muy poco, al Instituto Nacional Electoral. Y yo hace unos días comenté que posiblemente, seguro se las tiene tres gubernaturas, las tiene sin duda alguna, las tiene ya en la bolsa el partido Morena. Sin embargo, está precisamente Aguascalientes, se está cerrando Hidalgo, y Durango parece ser que también ahí tiene algunos asegúnes, el hecho de que también las encuestas no están cerrando están cerrando también los porcentajes de diferencia entre unos y otros. Pero el caso de Tamaulipas es muy interesante porque si bien es cierto que tiene esa amplia ventaja en las encuestas, está el factor de cabeza de vaca. Cabeza de vaca tenemos ya hace más de una semana en los medios de comunicación y con corresponsales acreditados en medios de comunicación tan importantes o tan serios como es, por ejemplo, Sin Embargo, y Rompeviento, han estado señalando que los corresponsales, los reporteros, que él ha puesto en marcha un proceso de un fraude muy grande para este proceso electoral 2022, 5 de junio, con tal de buscar que el tema de la elección se judicialice. Y si tenemos elecciones cerradas en esos otros dos, en Hidalgo, en Aguascalientes y posiblemente en Durango, bueno, ahí está un actor muy interesante, Armando, que me gustaría también escuchar tus puntos de vista sobre la posibilidad de que algunos de estos procesos electorales se judicialicen, que lleguen finalmente al instituto y el instituto los mande directamente al tribunal, en donde tú sabes, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú sabes que no son muy bien vistos los candidatos y el partido Morena, ¿no? Entonces, no sé si me estaré haciendo demasiadas cosas que no debo de decir, pero sí hay que, no sé si sería interesante también tratar el tema Instituto Nacional Electoral, judicialización de algunas de las elecciones 5 de junio. Y la lentitud con la que está actuando el INE ante las denuncias en el caso de Alito, por ejemplo, ¿no? Así con la confesión. A mí me dejó de veras así asombrada por el contraste, Armando. El hecho de que cuando decidió el INE quitarle la candidatura a Morena en Guerrero, a Félix Salgado Macedonio, y al candidato que tenían en Michoacán, así tomó la decisión, ¿no? Y ahora, ¿por qué eran? Por 14, 20, como alrededor de 20,000 pesos, 25,000 pesos, ponle, entre los dos candidatos, ¿no? Que no entregaron cuentas al INE. Pero acá, con un descaro absoluto, Alito nos da a conocer en los audios que trascendieron que les había, este empresario de Cinépolis les dio 2 millones de pesos por cada uno de los 12 candidatos a diputados de Michoacán, y para el PRI, ¿no? Y todavía sí dice Alito, dice, oye, ¿sabes cuántas salas de Cinépolis tiene? Y se avienta su
vocabulario, ¿verdad? Carretonero, dice, este desgraciado debió habernos dado por lo menos 300 millones de pesos, pero bueno, dio 24, ¿no? 24 millones. ¿Y el INE? El INE era para que hubiera respondido así, ¿verdad? Y estuviera ya planteando qué tipo de sanciones son las que amerita el partido, ¿no? O qué es lo que se puede hacer ahí, ¿no? Y con el antecedente de Ciro Nurayama, este consejero, que ya dijo, después del último video, finalmente salió a decir, bueno, sí, ya estamos, ya abrimos un expediente, ya estamos revisando, pero, hay que recordar que el Partido Morena y incluso la Fiscalía General de la República han retrasado la entrega de documentos al instituto cuando estamos haciendo investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos. Como que abriendo la posibilidad, bueno, pues ¿saben qué? La Fiscalía no nos quiso dar nada de información y con eso pues ya quedamos exentos, ¿no? De cualquier penalidad. Pues mira, primero, claro, ¿no? No es que vea cerrado en Tamaulipas, yo decía que eran los que había duda eran Durango y Aguascalientes, pero yo mencionaba en Tamaulipas el hecho de que allí Cabeza de Vaca se está aferrando con todo al poder y está organizando. Sí. Y les digo porque tengo conocidos allá con los que mantengo contacto y me informan, me han estado comentando de lo que se está haciendo, ¿no? Hay un ambiente de persecución a todos los opositores allá en Tamaulipas. En Tamaulipas, sí. De presiones, del uso del poder para amedrentar y de todo tipo, ¿no? Incluidas las amenazas del crimen organizado. Así es. Sí. Que sabemos que allí en Tamaulipas está muy, muy fuerte, ¿no? Fuertemente arraigado. Y esto puede tener algún efecto. Yo pienso, confío en que va a ganar el candidato de Morena, pero también estoy convencido de que este señor Cabeza de Vaca no se va a quedar con las manos en la bolsa. Así es. Y decir, bueno, pues ya perdimos, ni modo, que le vaya bien, ¿no? O sea, lo va a pelear y si en algún lugar se va a judicializar el proceso, va a ser allí. Ahí, sin duda. Incluso es capaz de generar condiciones, circunstancias promovidas por él de violencia para crear un ambiente de inestabilidad que lleve a la anulación de la elección. Nulidad, efectivamente, yo había pensado en eso. Sí. Entonces, porque es una situación ahí bastante peculiar, que no se repite en la mayoría de los demás estados, ¿no? Porque Tamaulipas, Armando, disculpa, porque Tamaulipas está señalado por analistas, por conocedores del tema, prácticamente como un ejemplo de laboratorio de la narcopolítica. Exacto. Es tal vez uno de los lugares donde se expresa de mejor manera, de manera más clara esta situación. Y eso le da una característica especial. Muy especial. Bueno, y pasando al otro, de lo que mencionaban ahorita, pues sí, el INE ha dado muestras muy claras. Ahí está la llamada que nos dijiste. Ahí está la llamada, sí. Ok, atiéndela, Armando. Tiene una llamada de trabajo. Es muy interesante, Alicia, este tema de Tamaulipas. De veras, a mí me ha ido preocupando porque cada vez, así como lo está diciendo Armando, cada vez hay más información en el sentido de que hay operadores no del todo legales, estableciendo un operativo especial para el día de la jornada y posterior a la jornada desde el punto de vista de comenzar a meter una cantidad increíble de recursos en contra del proceso electoral el próximo domingo. Entonces no hay que perder la vista. No, Javier, y ahí en Tamaulipas lo que están haciendo, según reportes de corresponsales de prensa, Javier, y gente que goza de mucha credibilidad como periodistas, es que lo que está haciendo este hombre, Francisco García Cabeza de Vaca, que hay que recordar que está desaforado por el Poder Legislativo Federal, que no pudieron desaforarlo totalmente en el Estado, porque tuvo el control de la mayoría panista. Lo blindó los legisladores. Los diputados panistas, que a pesar de que al año siguiente perdió, porque ya las elecciones son diferidas, son diferentes las de diputados que la del gobernador,
el año pasado perdió el Congreso local, Ujú. pero el poder del dinero y lo que decía ahorita Armando, de las amenazas, Ujú. de la manera en que se presiona a los políticos, pues hizo que ya habiendo ganado Morena el Congreso, este gobernador logró atraerse 2 diputadas de Morena que se pasaron al grupo parlamentario del PAN. Y no se trata de un simple chapulineo, se trata de una presión mafiosa, una presión criminal, la que se ejerce sobre la oposición a cabeza de vaca en Tamaulipas. Eso es lo que se ha estado denunciando, Armando, por parte de analistas y corresponsales de prensa, que coinciden con lo que con tus contactos te han dicho, de la persecución así directa, personalísima, a los actores políticos. Comentaban por ahí en un programa de Rompevientos de que si ven, por ejemplo, que Américo o alguno de los candidatos o alguno de los líderes de Morena se reúne en algún café con un político de otro partido, de inmediato se aparece como si fuera una cosa fortuita, se aparece el fiscal, imagínate el fiscal del estado, y va y los saluda y se sienta ahí en la mesa con ellos a tomar un café, platica con ellos y luego ya se retira. Dice, es una manera mafiosa de estarles diciendo, aquí los tiene la fiscalía vigilándolos, qué tiene que estar haciendo la fiscalía en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, el problema de Tamaulipas es grave. El presidente de la República, la semana pasada, en uno de sus programas, hizo mucho énfasis en la necesidad, sin mencionar partidos ni mencionar estados de la República, pero hizo mucho énfasis en la necesidad de que la gente salga a votar, porque una de las estrategias que se ha detectado en Tamaulipas es que se está tratando de inhibir el voto, de inculcarle miedo a la gente para que no vaya a votar y entonces sacar el voto duro de cabeza de vaca y de sus aliados del PAN, del PRI y del PRD para imponer una elección, así sea con la mayor abstención que haya habido jamás en la historia del país, ¿no? Pero bueno, por otra parte, hay una fuerza real importante de Morena con esa ventaja importantísima del doctor Américo Villarreal, que es médico, es cirujano cardiólogo y que lleva una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, ahí está la situación que vamos a esperar. Yo creo que los ojos del país en el ámbito político van a estar puestos de manera especial sobre Tamaulipas. Y nada más termino con este tema, subrayando 2 cosas, 2 historias, Armando. 2 cosas que sucedieron, que son reales. Primero, cuando intentaron proceder con la orden de aprehensión en contra de este gobernador, se fue a su casa de gobierno. La convirtió en un búnker. Y la convirtió efectivamente en una zona prácticamente de guerra con elementos de la policía del estado, pero hubo versiones de que hubo otros elementos del narcotráfico que estuvieron apoyando la acción de defensa de este gobernador. 1. Y segundo, gana las elecciones a diputaciones el partido Morena. Y al rato, con el poder tan fuerte que tiene para poder modificar cosas en su estado, ¿sí? 2 o 3 diputados. 2 diputadas de Morena se fueron y apoyaron precisamente este blindaje que le dieron a este gobernador. Eso nos da una pequeña idea de hasta dónde puede este hombre tratar de llevar agua a su molino en un proceso electoral en donde lo que a final de cuentas lo que está buscando de alguna forma es negociar algo con el gobierno federal para finalmente llegar a tener en tranquilidad el proceso electoral del próximo domingo. Nada más por eso yo lo puse como un estado en donde también, aunque las encuestas nos dicen muchas cosas, hay que estar siempre muy al pendiente de lo que pudiera suceder específicamente en ese estado en particular. ¿Sale? Sí, pues coincido con eso, ¿no? Por eso lo mencioné yo en esos términos.
no Sí. tanto por los datos de las encuestas, sino por esta circunstancia tan peculiar del estado de Tamaulipas y la presencia tan determinante del narcotráfico en la política de ese estado, ¿no? Que no es de ahora, ya tiene tiempo. Recordemos que la frontera de Tamaulipas, junto con la de Tijuana, son las principales puertas no solamente del comercio legal, sino del comercio ilegal que se da entre México y Estados Unidos, ¿no? Armas, drogas y de todo, contrabando de combustibles de todo tipo, ¿no? Entonces es francamente una plaza altamente codiciada y fundamental para los negocios ilícitos que se hacen en el país, que ya sabemos que son muy, muy fuertes, ¿ya? Implican muchísimo dinero y no están dispuestos a perderlo tan fácilmente, ¿no? Entonces, esa circunstancia hace que la elección de Coahuila sea especialmente crítica, ¿no? Especialmente crítica. Y bueno, no sé si consideren ya para ir concluyendo que la importancia pues de este paquete de elecciones de este año cobra una relevancia tan importante como la del año pasado, en donde fueron varias las gubernaturas que estuvieron en juego. Hoy son menos, pero son particularmente críticas, ¿no? Y entre ellas esta, del estado de Tamaulipas, la de Hidalgo, por lo que significa para el PRI, ¿verdad? Y Oaxaca, por las características, el tamaño de ese estado, la importancia de ese estado, y donde también, a pesar de que hubo una alternancia, como tú mencionas, pues fue una alternancia sin alternativa, ¿no? Fue más de lo mismo. El gobierno de este señor Sabino Cue, ¿sí? Que se tenía altas expectativas y que pues terminó francamente entregado al oficialismo, ¿no? Entonces, sí considero que esta sea un periodo de elecciones muy, muy importante. Todas lo son con vistas al 24. El año que viene van a ser solamente 2 y diría uno, bueno, pues son bien poquitas, sí, pero es la del Estado de México, la que está atravesada, ¿no? Y Coahuila, que no tanto por la importancia de electores que tiene y lo demás, sino por haber sido también un enclave del viejo priismo, ¿no? Con los Moreira, que por cierto andan del chongo, ¿no? Sí. Sí, pues el PRI llegó a las elecciones del año pasado con 12 gubernaturas, 10 de ellas se pusieron en juego y las perdió, ¿no? Y del total de gubernaturas que estuvieron en juego, la mayoría las tenía el PRI y las perdió. Perdió 8 de los 12 estados. Y ahora va a perder 2, seguramente, las dos que tiene en juego. Y el año que entra, pues el Estado de México y Coahuila seguramente los va a perder. Ya se habla de un PRI que no va a tener ninguna gubernatura en su poder para la contienda de 2024. Y por otra parte de un PRD que ya ni siquiera lo mencionaste en tu análisis, Armando, pero que perdió en 2021 el registro en 15 estados de la República, es decir, en la mitad de los estados del país, no alcanzó ni siquiera el porcentaje mínimo de votos para conservar el registro electoral local. Y ahora es muy probable que pierda este registro en los siguientes, ¿no? En los siguientes estados. El PRD está en una situación francamente ya de franca agonía, ¿no? En estado terminal. No lo digo en afán de ofender ni de burlarme ni nada por el estilo, sino pues de una realidad, ¿no? Que está ahí. Ha perdido el registro en muchos estados, le quedan unos cuantos bastiones por ahí, y de no ser por su alianza con el PRI y el PAN, pues francamente estaríamos hablando de una fuerza política muy, muy marginal, ¿no? Muy, muy marginal.
pues así está la situación. Ujú. Y para terminar ahí con un poco de humor, dicen que la campaña postelectoral del PRI encabezada por Alito va a ser exigir el recuento Botox por Botox día por día. Sí, sí, sí. Oye, Armando, discúlpame, yo Ahorita que vi soy... la foto me acordé de Sí, eso. sí, estás tremendo, ¿no? Armando, nada más me gustaría mucho que no te despidieras sin que hicieras mención, un comentario sobre esto que sucedió la semana pasada. Evidentemente, este proceso electoral va a dejar en los últimos lugares ya de la preferencia electoral, ya no digamos al PRD, el PRI. El PRI perdió incluso ya en el transcurso de estos últimos meses, en estos últimos 2 años, pierde su calidad de ser la segunda fuerza del país. Y el PAN ya lo absorbió prácticamente. Lo que está haciendo Alito es prácticamente dándole ya los últimos clavos, pegando los últimos clavos en ese ataúd. Hay estados de la República donde cadáver. Llegó al tercer lugar, Javier, Sí, o sí, cuarto lugar, como se atravesó Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en Chihuahua, Movimiento Ciudadano desplazó al PRI. Y Baja California. Y aquí lo desplazó el PES con cuarto Jorge lugar, Jandón. una cosa así, cuarto, quinto lugar. Nuevo León, Jalisco. Así es. Sí. Entonces, esta estrategia de Movimiento Ciudadano, Armando. Movimiento Ciudadano, entonces, porque esto también hay que recalcarlo. Los periodistas tuvieron la fortuna de obtener un audio de una reunión que sostuvo Claudio X González con un grupo de personajes, me imagino, de la alta empresa en Jalisco, en donde se escucha hablar que prácticamente los tres, PAN, PRD y PRI, no van a hacer absolutamente nada en la campaña del 2024 de la presidencia. Así lo dijo textualmente, no tenemos ninguna opción de ganar. Pero entonces está Movimiento Ciudadano. Y de nueva cuenta están presionándolo de una manera muy fuerte para que se decida. Pero parece ser que Movimiento Ciudadano entendió perfectamente esta dinámica de desaparición de estos partidos oficiales que están ya prácticamente en las últimas, que es el PRD y el PRI. Y entonces ahora parece ser que su idea es decir, yo no tengo ninguna prisa, yo puedo esperarme fácilmente los resultados que ya sabemos cuáles pueden ser en esta elección, ya sabemos los que pueden ser en el 2023, entonces vamos platicando a finales o en el tercer trimestre del 2023 y a ver si a lo mejor sí me meto, pero yo ya entro como segundo bloque dentro de la oposición mexicana a Morena y al presidente de la República, y entonces yo puedo entonces abrir más mis cartas, y ¿saben qué? Me iban a dar 10, ahora quiero 20, por ser la segunda candidaturas. Entonces, esto, Armando, ¿cómo ves lo que pasó la semana pasada? Claudio X González, Movimiento Ciudadano. Presionando y Pues presionando. lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que conociendo a Dante Delgado, pues seguramente se va a vender muy, muy caro, ¿no? Y es que está valorando precisamente esas cuestiones que tú mencionas, ¿no? Porque su posición dentro de esta alianza puede ser una posición prácticamente dominante, que sería lo políticamente más adecuado de acuerdo a sus intereses, ¿no? Es decir, de pasar de ser un pequeño partido, uno más en la coalición, a ser el que la dirija, el que controle, ¿no? Y creo que esta apreciación que tiene Claudia X González, de que por estar muy vistos tanto el PRI como el PAN, y bueno, el PRD ya prácticamente ni lo menciona, las posibilidades de la alianza solo son nulas. Requieren, creo que eran las palabras que utilizó, la frescura, necesitamos rostros jóvenes. Estaba describiendo ahí un poco a Colosio, ¿no? Sí. Y pues obviamente Dante Delgado se frota las manos y dice, a ver, esto se está poniendo interesante, ¿no? Entonces yo pienso como tú, efectivamente, que a él no le corre la misma prisa que a los otros, ¿verdad? Y que va como el jugador de póker, ¿no?
blofear con sus cartas para buscar el mejor momento, ¿no? Para aumentar la apuesta. Y pienso que efectivamente sería después de estos resultados, siento que ellos están también ante esta expectativa de que la coalición PRI-PAN-PRD se vaya abajo, ¿no? Y ellos mantener sus niveles de votaciones así del 5, del 7%, tal vez un poco más, ¿verdad? No bajarlos, sino mantenerlos, y que con sus triunfos o con su presencia en estados claves como son Jalisco y Nuevo León, ¿sí? Le permitan decir, bueno, aquí están mis cartas, ¿no? Subo la apuesta. Y el otro, pues si quieres ver, tienes que pagar por ver. Oye, Claudio también estará blofeando cuando le dice, bueno, si no te unes ahora en este momento y te levantas en este momento de las negociaciones, porque están en esa negociación, eso se lo acaba de decir el viernes. Lo vas a tener lo vas a pagar muy fuerte con votos. Pero el otro día lo comentábamos, Olga, y tu servidor. Oye, ¿no será un blofeo? Ahora, eso del rostro joven también como que dices, caray, pues rostro joven de lo que fue anteriormente, no recuerdo cómo se llamaba anteriormente este partido, pero el hecho es... Convergencia. Convergencia. ¿No es entonces esto también un bluff de Claudia X? Mira, yo pienso que es más bien la desesperación, más que el bluff, la desesperación, ¿no? Y la amenaza, pues, ¿no? La amenaza. Porque ¿hasta dónde puede estar bien sustentada la idea de que la gente pueda castigar al movimiento ciudadano por no unirse a la coalición, con el argumento de que la gente te va a echar en cara que por tu culpa el populismo queda en el poder otra vez? Tú vas a ser el responsable, no nosotros, tú vas a ser el responsable, porque tenías en tus manos la posibilidad de echar afuera el populismo y por tu ambición lo evitaste. Pues es como un discurso propio de ellos, pero la verdad que no se sostiene. Es que te salen ganando si no van. A ver, yo te lo planteo de otra forma. Yo creo, bueno, Dante Delgado ha mostrado ser uno de los políticos más pragmáticos que pueda tener el país y sabe cómo moverse y sabe con quién aliarse, ¿no? Y sabe que ahora le convenía no aliarse con nadie, porque hay alianzas, dicen, hay sumas que restan. Hay la sopa de letras que se hace, ¿verdad?, con la alianza PAN, PRI, PRD, pero en el electorado, en la base panista, por ejemplo, tú mencionaste la base priista, pero yo menciono también la panista, hay panistas auténticos que se la tomaron en serio, que ellos no son iguales que el PRI y que jamás en su vida aceptarían una alianza con el PRI, ¿no? Ni siquiera con el PRD, los hay. Aquí ha habido alianzas del PAN y el PRD y los panistas no han votado por los candidatos del PRD, han preferido abstenerse. Y en el caso del PRI, pues ya lo señalaste tú, hay una base priista que no acepta la alianza con el PAN y el PRD pues ya no representa nada. Pero en esta situación, Movimiento Ciudadano dijo, bueno, pues esos votos, esa gente que vota, ¿verdad? Que no es abstencionista, que va a votar, puedo representar yo una opción, porque yo no estoy en esa coalición, y es gente que quizá no quiera a Morena, no quieren a López Obrador, pero están convencidos de que su voto es importante, su voto cuenta, no quieren irse al abstencionismo y votan por Movimiento Ciudadano. Y de esa manera Movimiento Ciudadano creció en estados como Chihuahua, desplazando al cuarto lugar y en algunos municipios refundió hasta el quinto lugar al PRI, ¿no? Entonces, la otra pregunta, eso es lo que está dentro de los cálculos políticos de Dante Delgado, y en todo caso se va todo 2021 y como se va a ir todo 2022, creo yo, solos, ¿verdad? A fortalecerse. Pero tengo una pregunta, Armando. ¿Tú crees que en el electorado haya pesado el hecho de que esta coalición opositora rechazó la reforma electoral, toda esta campaña, perdón, la reforma eléctrica,
toda esta campaña de los traidores a México y que alcanza también a Movimiento Ciudadano, ¿tú crees que pueda reflejarse electoralmente en este 2021? 2022. Yo creo que va a reforzar la convicción de las personas que ya estaban del lado de la Cuarta Transformación. O sea, viene como a refrendar, ¿no?, esa convicción. El de no pensar ni siquiera en la posibilidad de poderles otorgar un voto a estas gentes, ¿no?, sino de decir, bueno, esto confirma que estamos en lo correcto y vamos a votar otra vez por Morena. Tal vez en otros sectores un tanto titubeantes no sea tan determinante, ¿no? El conservadurismo es fuerte, muy fuerte en México. Y es un amplio sector de la población en la que estos discursos de la traición a la patria no tienen mucho impacto, porque pues obviamente no lo consideran como tal. El que se hayan opuesto a una reforma constitucional que busca fortalecer la rectoría del Estado en la energía eléctrica, para ellos pues no es una situación de conflicto, ¿no?, estar en contra de eso. Y tal vez no sea, incluso hasta lo puedan considerar como un abuso, como una persecución política hacia los opositores, a los que piensan diferente a la Cuarta Transformación. Yo creo que más bien esta campaña va a refrendar el voto, vamos a llamarle así, duro de Morena, ¿no? El voto duro de Morena, sí. Muy bien. Pues Armando, muchísimas gracias de nueva cuenta. Muy interesante todos tus comentarios, este análisis que siempre estás haciendo tan atinado. Y bueno, ya el próximo lunes platicaremos de los resultados. Muy bien, y esperemos que Daniel se nos incorpore. Sí. Ya no le van a decir el innombrable, sino el invisible. El invisible. Invisible bueno, es un hombre muy ocupado. Bueno, sí, pues muchas gracias, Armando. Nos estamos viendo el próximo lunes. Armando. Que tengas muy buena semana. Igualmente, nos vemos. Y bueno, pues creo que terminamos ya, ¿verdad? Sí, ya no hay más programas. Amigos y amigas, pues con eso terminamos nuestras transmisiones del día de hoy. Hasta el día de mañana, cuídense mucho. Probablemente no tengamos un trabajo, tengamos programa. Y un abrazo muy fuerte, Olga, para nuestra queridísima amiga Lucila Hernández. Sí, estamos pendientes de ella. Tiene un problemita ahí con un familiar muy cercano a ella. Y pues, Lucy, estamos contigo, dándote un abrazo muy fuerte y esperando cualquier noticia para de inmediato, lo que tú solicites, sí, apoyarte de inmediato. Para sus amigos, la gente que mucho la quiere en San Quintín, Lucila tiene ya 2 noches con sus días en el hospital cuidando a su Clínica hijo. 8. En la Clínica 8 aquí de Ensenada, del Seguro Social, cuidando a su hijo que cayó grave, parece que es una meningitis muy severa, y estuvo su hijo incluso inconsciente. Pero ya tenemos último reporte esta mañana que recuperó ya la conciencia y pudo reconocer a Lucy, pudo reconocer a la gente, no reconocía a nadie, ya está mejor el hijo, pero todavía necesita muchos cuidados, está en terapia intensiva, ¿no?, en el Seguro Social. Pues Lucy, un abrazote, un abrazo muy, muy grande, muy fuerte para ti, lo mejor, y al pendiente de cualquier cosa que se te ofrezca por acá en 4 días. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.